¿Sabías que la infancia de Jesús está envuelta en misterio? Desde la primera frase, te invito a preguntarte, ¿qué pasó realmente durante los años ocultos de Jesús de Nazaret? La Biblia apenas nos da unas pinceladas de su niñez, y durante siglos muchos se han preguntado qué más sucedió en esos años silenciosos. ¿Realizó milagros siendo niño? ¿Tuvo una vida común y corriente? ¿O hubo secretos que la historia oficial no cuenta? En este vídeo exploraremos el fascinante tema de la infancia oculta de Jesús, aquellos secretos que podrían haberse borrado con el tiempo o escondido a lo largo de los siglos. Hablaremos de lo que dicen los evangelios canónicos, los que están en la Biblia, pero también bucearemos en antiguos textos apócrifos, leyendas y rumores históricos que intentan llenar esos vacíos. Desde relatos sorprendentes de un Jesús niño haciendo milagros asombrosos, hasta tradiciones sobre viajes lejanos en sus años jóvenes, vamos a descubrir juntos qué se ha dicho y qué podemos creer acerca de esos años desconocidos. Prepárate para un viaje en el tiempo. Veremos qué cuentan las Escrituras, qué pintorescas historias surgieron después, y al final reflexionaremos sobre qué significado tienen estos años ocultos para nuestra fe hoy. Quédate hasta el final, porque te aseguro que la última reflexión espiritual te dejará pensando, y quizás con el corazón inspirado a buscar más de Dios en lo cotidiano. ¿Listos? Comencemos desvelando el misterio de la infancia de Jesús. Comencemos por lo seguro. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la niñez de Jesús? Sorprendentemente, muy poco. Los 4 evangelios del Nuevo Testamento casi no hablan de esos años. Marcos y Juan saltan directamente a la vida adulta de Jesús, pero Mateo y Lucas incluyen algunas historias de su infancia. Esas historias, aunque breves, son poderosas y conocidas. Mateo nos relata el nacimiento de Jesús en Belén, la adoración de unos sabios de Oriente, los famosos Reyes Magos, y luego un episodio dramático, la familia huyendo a Egipto para salvar al niño de la furia del rey Herodes, Mateo 2:13 a 15. Imaginemos por un momento a María y José protegiendo al pequeño Jesús, escapando de noche hacia tierras extranjeras. Finalmente, tras la muerte de Herodes, regresan y se establecen en Nazaret, un pueblito humilde de Galilea. Mateo 2:19 a 23. Así, Mateo nos pinta a un Jesús niño protegido por la providencia de Dios, cumpliendo profecías como «De Egipto llamé a mi hijo». Pero después de eso, Mateo guarda silencio sobre cómo creció Jesús. Lucas, por su parte, añade algunos detalles entrañables. Nos cuenta el anuncio angelical a María, el nacimiento en un pesebre con pastores adorando al recién nacido, y luego un momento único de su infancia. Jesús a los 12 años en el templo de Jerusalén. Según Lucas, cada año sus padres iban a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12, hizo algo inesperado. Se quedó en el templo sin que sus padres lo supieran. María y José, angustiados, lo buscaron por 3 días. Finalmente lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Un niño de 12, maravillando a los sabios. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Lucas 2:47. Imagina la escena. Los ancianos rabinos atónitos ante la profundidad de aquel chico de Nazaret. Cuando su madre, aliviada pero confundida, le preguntó por qué había hecho eso, Jesús respondió con una frase misteriosa y poderosa: ¿No sabíais que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? Lucas 2:49. En esas pocas palabras dejaba entrever que él sabía de su especial relación con Dios, a quien llama su Padre, incluso antes de iniciar su ministerio público. Tras este evento, Lucas resume los años siguientes en un versículo que es casi la única ventana a su crecimiento. Y descendió con ellos, sus padres, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Lucas 2:51. Aquí vemos a Jesús regresando a la vida normal de familia, obediente a María y José. Y luego Lucas añade: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52.
Qué frase tan hermosa y a la vez intrigante. Nos dice que Jesús pasó su niñez y juventud creciendo como cualquier otro niño, desarrollándose físicamente, intelectual y espiritualmente, gozando del favor de Dios y ganándose el cariño de la gente. Pero no da detalles concretos de ninguna otra anécdota de esos años. En resumen, los evangelios canónicos solo nos describen su nacimiento milagroso, un peligro mortal sorteado en la niñez, con la huida a Egipto, una corta escena a los 12 años mostrando destellos de su sabiduría divina, y luego nada más hasta que tiene unos 30 años y aparece Juan el Bautista preparándole el camino. 18 años de silencio absoluto. Por eso a esta época se le llama a veces los años ocultos o los años perdidos de Jesús. Como lectores modernos, esto nos deja con muchas preguntas. ¿Qué hizo Jesús en todo ese tiempo? ¿Fue su adolescencia completamente normal, trabajando y viviendo en Nazaret? ¿Sabía la gente de su pueblo que él era especial? La Biblia no lo relata, probablemente porque su propósito principal es mostrarnos a Jesús ya en su misión de salvación. Sin embargo, esa falta de información encendió la curiosidad de muchos a lo largo de la historia. Incluso en su propio pueblo se sorprendieron cuando Jesús más tarde comenzó a predicar y a hacer milagros. La gente de Nazaret decía: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este el carpintero el hijo de María? Marcos 6, 3, Mateo 13, 55. Sabían que había crecido allí, que trabajaba como carpintero igual que José. Lo vieron como un joven común y corriente. Por eso les costaba creer en él cuando volvió ya como maestro. Esto nos indica algo importante. Jesús llevó una vida sencilla y ordinaria durante su juventud, tanto que sus vecinos no notaron nada extraordinario hasta su bautismo y ministerio público. Quizá ese es en sí un gran secreto. El Hijo de Dios abrazó la normalidad humana por muchos años, santificando con su presencia la vida cotidiana. Pero el ser humano es curioso por naturaleza, y desde los primeros siglos muchos comenzaron a preguntarse y a especular. ¿Pudo Jesús haber hecho milagros de niño que no se contaron? ¿Hubo señales ocultas de su divinidad durante su crecimiento? Si la Biblia calla, la imaginación de los creyentes llenó el vacío con relatos e historias. Veamos ahora algunas de esas historias fascinantes que surgieron fuera de los evangelios oficiales. En la tradición cristiana popular, porque muestra a un Jesús niño con poder creador, casi jugando como un pequeño artesano divino. Otra versión de esta misma anécdota, en un texto llamado Evangelio de Pseudo-Mateo, añade un detalle curioso. El compañero de juegos de Jesús en esa escena sería otro niño llamado Judas. Sí, según esa leyenda, el pequeño Judas, quien muchos años después sería el discípulo que lo traicionó, era un niño malicioso que jugaba con Jesús. En el relato, Judas ve que los pajaritos de barro que hizo Jesús son más bonitos que los suyos, y lleno de envidia intenta pisotear y destruir las figuras que Jesús creó. Es entonces cuando Jesús realiza el milagro. Aplaude. Los pájaros se transforman en aves vivas y escapan volando, librándose de los pies de Judas. Qué giro irónico pensar que Jesús y Judas pudieron haberse conocido de niños y que desde entonces Judas mostrara celos. Por supuesto, esta historia es más bien simbólica. No tenemos ninguna confirmación histórica de que se conocieran en la infancia. Pero nos revela cómo la imaginación piadosa trataba de entrelazar los destinos de Jesús y quién sería su futuro traidor, incluso desde la niñez. El Evangelio de la infancia de Tomás está lleno de relatos asombrosos, algunos difíciles de conciliar con la imagen que tenemos de Jesús por los Evangelios. Hay episodios en los que el niño Jesús demuestra tener poderes sobrenaturales impresionantes, pero también un carácter que a veces parece severo. En uno de esos relatos, un niño del pueblo molesta a Jesús. Se dice que interrumpió un juego o le arruinó algo que Jesús estaba haciendo. Entonces, Jesús supuestamente pronuncia una palabra de maldición y el otro niño cae muerto en el acto. Sí, tal cual suena. Un Jesús niño que, irritado, fulmina a un compañero. Puedes imaginar el revuelo. Según la historia, los padres del niño muerto se enfurecen y reclaman a José y María por lo que Jesús hizo. José, angustiado,
regaña a Jesús por su acción. Y Jesús, al ver el dolor causado, resucita al niño y lo devuelve a la vida, sanando así el mal que había ocurrido. Esta historia tan extraña quizás pretendía resaltar que Jesús tenía poder sobre la vida y la muerte incluso de pequeño, pero también muestra un aspecto casi miedoso. Un niño con poder divino, aprendiendo a manejar ese poder. No es difícil entender por qué la Iglesia no incluyó estos relatos en la Biblia. Presentan a un Jesús que actúa más como un niño caprichoso con magia, que como el carácter santo y amoroso que conocemos. Sin embargo, es parte de las leyendas que circularon y nos habla de cómo la gente imaginaba esos años ocultos. A veces dulce, a veces perturbador. Otra anécdota apócrifa cuenta que la gente de Nazaret, temerosa porque Jesús parecía causar desgracias cuando se enojaba, ya no dejaba que sus hijos jugaran con él. Suena casi a cuento de superhéroe incomprendido. No te acerques a ese niño, que si se enfada te puede pasar algo. Pero también se narran milagros bondadosos en estos textos. Por ejemplo, se dice que un amigo de Jesús cayó desde una terraza, un techo, y murió, y algunos vecinos acusaron a Jesús de haberlo empujado. Entonces, Jesús obró un milagro frente a todos. Llamó al niño muerto por su nombre, lo levantó de la muerte y le preguntó: ¿Fui yo quien te empujó? El niño resucitado testificó: No, Señor, tú no me empujaste. Tú me has devuelto la vida. Todos quedaron maravillados y la reputación de Jesús se salvó, mientras los padres de aquel niño daban gracias a Dios. Qué historia tan conmovedora, casi sacada de las páginas de los Evangelios, ¿verdad? Suena como un pequeño ensayo de lo que Jesús haría luego en su ministerio. Recordemos que de adulto también resucitó a algunos, como a Lázaro. Relatos como este pintan a Jesús niño como un protector de sus amigos y un portador de vida incluso desde temprana edad. En la tradición cristiana popular, porque muestra a un Jesús niño con poder creador, casi jugando como un pequeño artesano divino. Otra versión de esta misma anécdota, en un texto llamado Evangelio de Pseudo-Mateo, añade un detalle curioso. El compañero de juegos de Jesús en esa escena sería otro niño llamado Judas. Sí, según esa leyenda, el pequeño Judas, quien muchos años después sería el discípulo que lo traicionó, era un niño malicioso que jugaba con Jesús. En el relato, Judas ve que los pajaritos de barro que hizo Jesús son más bonitos que los suyos, y lleno de envidia intenta pisotear y destruir las figuras que Jesús creó. Es entonces cuando Jesús realiza el milagro. Aplaude. Los pájaros se transforman en aves vivas y escapan volando, librándose de los pies de Judas. Qué giro irónico pensar que Jesús y Judas pudieron haberse conocido de niños y que desde entonces Judas mostrara celos. Por supuesto, esta historia es más bien simbólica. No tenemos ninguna confirmación histórica de que se conocieran en la infancia. Pero nos revela cómo la imaginación piadosa trataba de entrelazar los destinos de Jesús y quién sería su futuro traidor, incluso desde la niñez. El Evangelio de la infancia de Tomás está lleno de relatos asombrosos, algunos difíciles de conciliar con la imagen que tenemos de Jesús por los Evangelios. Hay episodios en los que el niño Jesús demuestra tener poderes sobrenaturales impresionantes, pero también un carácter que a veces parece severo. En uno de esos relatos, un niño del pueblo molesta a Jesús. Se dice que interrumpió un juego o le arruinó algo que Jesús estaba haciendo. Entonces, Jesús supuestamente pronuncia una palabra de maldición y el otro niño cae muerto en el acto. Sí, tal cual suena. Un Jesús niño que, irritado, fulmina a un compañero. Puedes imaginar el revuelo. Según la historia, los padres del niño muerto se enfurecen y reclaman a José y María por lo que Jesús hizo. José, angustiado, regaña a Jesús por su acción. Y Jesús, al ver el dolor causado, resucita al niño y lo devuelve a la vida, sanando así el mal que había ocurrido. Esta historia tan extraña quizás pretendía resaltar que Jesús tenía poder sobre la vida y la muerte incluso de pequeño, pero también muestra un aspecto casi miedoso. Un niño con poder divino, aprendiendo a manejar ese poder.
No es difícil entender por qué la Iglesia no incluyó estos relatos en la Biblia. Presentan a un Jesús que actúa más como un niño caprichoso con magia, que como el carácter santo y amoroso que conocemos. Sin embargo, es parte de las leyendas que circularon, y nos habla de cómo la gente imaginaba esos años ocultos. A veces dulce, a veces perturbador. Otra anécdota apócrifa cuenta que la gente de Nazaret, temerosa porque Jesús parecía causar desgracias cuando se enojaba, ya no dejaba que sus hijos jugaran con él. Suena casi a cuento de superhéroe incomprendido. No te acerques a ese niño, que si se enfada te puede pasar algo. Pero también se narran milagros bondadosos en estos textos. Por ejemplo, se dice que un amigo de Jesús cayó desde una terraza, un techo, y murió, y algunos vecinos acusaron a Jesús de haberlo empujado. Entonces, Jesús obró un milagro frente a todos. Llamó al niño muerto por su nombre, lo levantó de la muerte y le preguntó: ¿Fui yo quien te empujó? El niño resucitado testificó: No, Señor, tú no me empujaste. Tú me has devuelto la vida. Todos quedaron maravillados y la reputación de Jesús se salvó, mientras los padres de aquel niño daban gracias a Dios. Qué historia tan conmovedora, casi sacada de las páginas de los Evangelios, ¿verdad? Suena como un pequeño ensayo de lo que Jesús haría luego en su ministerio. Recordemos que de adulto también resucitó a algunos, como a Lázaro. Relatos como este pintan a Jesús niño como un protector de sus amigos y un portador de vida incluso desde temprana edad. Hay más. En otra escena apócrifa, un joven está cortando leña y se hiere gravemente en el pie con el hacha, seccionándoselo. La herida es terrible y el muchacho pierde mucha sangre, al punto que se da por muerto. El pequeño Jesús aparece en medio de la multitud alarmada, toma el pie herido del joven, lo toca y lo sana por completo, devolviéndole la vida y la salud. El joven se levanta como si nada, y Jesús le dice que siga con su trabajo, recordando lo que Dios ha hecho por él. La gente, asombrada, alaba a Dios. En esta historia vemos a un Jesús sanador en miniatura, actuando con compasión hacia un vecino. Es como ver un adelanto de los milagros de sanidad que realizaría de adulto. También se cuentan milagros domésticos, pequeños pero significativos, casi como si la presencia divina de Jesús aliviara las cargas diarias de su familia. Un relato dice que de niño, Jesús ayudaba a su madre en casa. En una ocasión María le pidió que fuera a buscar agua. Jesús tomó un cántaro, pero en el camino alguien sin querer chocó con él, y el cántaro se hizo añicos en el suelo. En vez de asustarse, Jesús extendió su manto, juntó allí el agua derramada y logró llevar el agua en su manto como en un recipiente sin que se derramara. Se lo llevó así a María. Un milagro sencillo, casi silencioso, realizado por amor a su madre. ¿No es hermoso? María, dice el relato, lo abrazó y guardó en su corazón estas cosas, recordándonos las palabras de Lucas sobre María guardando memorias especiales de Jesús. Otra historia muestra a José en su taller de carpintería, lidiando con un problema práctico. Había cortado mal unas piezas de madera para hacer una cama, y una le había quedado más corta que la otra, arruinando el encargo. Jesús, con 8 años, le dice que no se preocupe. Toma las piezas y, milagrosamente, las alarga o encoge hasta que quedan de la misma medida exacta, salvando el trabajo de José. Imagina la cara de José al ver a su hijito hacer algo que desafía la lógica. El texto dice que José quedó maravillado y abrazó a Jesús diciendo: «Estoy feliz, porque Dios me ha dado este hijo». Aquí vemos a un Jesús que usa su poder para ayudar humildemente a su padre terreno en el oficio diario. Hasta en la carpintería había milagros, según estas leyendas. Y podríamos seguir. El Evangelio de la infancia de Tomás trae incluso el episodio de Jesús a los 12 años en el templo, tomado de Lucas, como colofón, mostrando que tras tantos prodigios infantiles, llegamos al relato bíblico donde deja atónitos a los maestros. Era como decir: «Ven, estas son las aventuras del pequeño Jesús hasta el momento en que ya conocemos su historia bíblica». Ahora un detalle importante. Ninguno de estos relatos apócrifos fue incluido en la Biblia.
Fueron considerados por los líderes de la Iglesia antigua como no inspirados o como ficciones piadosas, y al leer algunos, es entendible por qué. Nos presentan a veces a un Jesús muy diferente en carácter al que muestran los evangelios canónicos. Por ejemplo, ese Jesús infantil que ciega o mata a quien le molesta, suena más a un Dios mitológico caprichoso que al Jesús misericordioso y compasivo que conocemos. Los padres de la Iglesia, guiados por el Espíritu Santo según la fe cristiana, decidieron que estos textos no eran confiables. Algunos tenían elementos doctrinalmente problemáticos o claramente fabulosos. Además, los evangelios canónicos mismos dicen que el primer milagro que hizo Jesús fue en las bodas de Caná cuando convirtió el agua en vino, Juan 2:11, al comienzo de su ministerio público, lo que sugiere que antes de eso no había hecho señales públicas. Sin embargo, aunque no son evangelio verdadero, estos escritos apócrifos tuvieron mucha difusión popular. En la Edad Media, muchas de estas historias del niño Jesús se conocían, se contaban e incluso se pintaban en cuadros y frescos. La gente las encontraba entrañables o impresionantes. De hecho, algunas tradiciones navideñas o de la Iglesia tomaron inspiración de ellos. Por ejemplo, ¿sabías que la idea de que el buey y la mula estaban en el pesebre adorando al niño Jesús proviene de un evangelio apócrifo, el Pseudo-Mateo? La Biblia no menciona animales específicos, pero gracias a ese escrito, la imagen del portal de Belén con el buey y la mula se volvió popular. Esto demuestra cómo, a pesar de no ser textos oficiales, sí dejaron huella en la imaginación y tradición cristiana. Hemos visto las historias de milagros infantiles, pero también hay textos apócrifos que revelan secretos familiares de Jesús. Uno de los más importantes es el Protoevangelio de Santiago. Este antiguo documento, posiblemente escrito hacia el año 150 a 200 después de Cristo, no se enfoca tanto en los milagros del niño Jesús, sino en los acontecimientos previos y alrededor de su nacimiento. Habla de la vida de María, la madre de Jesús, y de la infancia de María y de Jesús desde otra perspectiva. ¿Por qué es relevante? Porque de aquí provienen muchas tradiciones cristianas antiguas sobre la Sagrada Familia. El Protoevangelio de Santiago cuenta, por ejemplo, que María fue una niña milagrosamente concedida a sus padres, San Joaquín y Santa Ana, cuyos nombres conocemos gracias a este texto, ya que en la Biblia no aparecen. Según esta narración, Joaquín y Ana eran una pareja mayor, estéril, que rezó intensamente a Dios por un hijo, hasta que milagrosamente Ana concibió a María. María, siendo pequeña, fue consagrada al servicio de Dios en el templo de Jerusalén, donde creció pura y piadosa. A cierta edad, cuando debía casarse según la costumbre, los sacerdotes buscaron un hombre digno que la tomara bajo su cuidado, ya que ella había hecho voto de virginidad. José aparece en escena como un viudo anciano, con hijos ya mayores, elegido por Dios. Se dice que floreció su vara como señal divina para ser el esposo guardián de María. Esta imagen de José anciano y viudo proviene de aquí. ¿Y cuál es el propósito de esta historia? Defender que María permaneció virgen antes, durante y después del nacimiento de Jesús, algo que la Iglesia antigua creía firmemente. Al hacer a José un hombre mayor con hijos de un matrimonio anterior, explicaban quiénes eran los hermanos de Jesús, mencionados en los Evangelios. Serían hijos de José de su primer matrimonio, es decir, hermanastros o más bien padrastros de Jesús. De ese modo, María no habría tenido más hijos propios, manteniendo su virginidad perpetua, y las referencias bíblicas a los hermanos de Jesús, Jacobo, José, Judas, Simón y sus hermanas, se interpretan como familiares cercanos o hermanos de crianza, pero no hijos directos de María. Esta tradición, aunque viene de un texto no canónico, caló profundamente en la fe cristiana, sobre todo en la Iglesia católica y ortodoxa. Hasta el día de hoy, muchos creemos que Jesús creció en un hogar donde había otros jóvenes, los hijos anteriores de José, a los que la Biblia llama sus hermanos. Imagínate a Jesús teniendo hermanos mayores que lo cuidan o que trabajan con José en el taller.
En los Evangelios se menciona un Jacobo, Santiago, hermano del Señor, que fue líder de la Iglesia en Jerusalén. Pues bien, una interpretación es que este Jacobo, James, era hijo de José, y por tanto un hermano adoptivo de Jesús. ¿Te habías preguntado eso alguna vez? Son detalles familiares que la Biblia no explica a fondo, pero la tradición intenta aclarar. El protoevangelio de Santiago también añade detalles muy pintorescos al nacimiento de Jesús. Cuenta, por ejemplo, que cuando María estaba dando a luz en la cueva de Belén, José salió a buscar una comadrona, una partera. En ese instante preciso, narra el texto, el tiempo se detuvo. Las aguas del río dejaron de fluir, los pájaros se quedaron inmóviles en el aire, la tierra se silenció. Y en medio de ese momento cósmico, nació Jesús. Una comadrona llamada Salomé llegó, pero no creía que una virgen hubiera dado a luz. Quiso investigarlo incrédula, y según la leyenda, su mano quedó paralizada por atreverse a dudar del milagro, hasta que tras orar, fue sanada. ¡Qué historia tan extraordinaria! Suena más a leyenda piadosa que a historia literal, ¿verdad? Pero su intención era resaltar que el nacimiento de Jesús fue un evento sagrado y único en la historia, con señales milagrosas alrededor. Aunque todo esto no está en la Biblia, muchas representaciones del nacimiento de Jesús en el arte medieval incorporaron elementos de estas leyendas. Por ejemplo, la escena de la Natividad de María, sus padres, Joaquín y Ana, acunando a la recién nacida María, o la presentación de la Virgen Niña en el templo, son celebradas en la liturgia católica y son inspiradas en estos textos apócrifos. Incluso los nombres de los abuelos de Jesús, Ana y Joaquín, vienen de aquí, y hoy muchas iglesias los veneran como santos. Es fascinante ver cómo un escrito no bíblico igual dejó su huella en la fe, siempre y cuando sus contenidos no contradijeran las verdades esenciales. No obstante, la Iglesia nunca incluyó el protoevangelio de Santiago en la Biblia, clasificándolo como apócrifo. ¿Por qué? En parte porque, a pesar de su belleza espiritual, también contiene elementos que no pueden ser históricamente verificados o que parecen adornos legendarios. Los líderes de la Iglesia primitiva temían que algunos se confundieran entre lo realmente inspirado por Dios y las devociones populares. Aún así, reconocieron que este texto servía para afirmar doctrinas queridas, como la pureza de María y la santidad de la familia de Jesús, aunque no lo leyeran en la liturgia oficial. Resumiendo esta sección, los evangelios apócrifos de la infancia nos pintan un cuadro vivo y colorido de la niñez de Jesús, mezclando verdad, devoción y fantasía. Vemos a un Jesús niño que a veces actúa con bondad divina, otras con severidad incomprensible, pero siempre extraordinario. Vemos a María y José atravesando situaciones maravillosas que la Biblia no menciona. Son como piezas de un rompecabezas imaginario armado por la fe popular. ¿Cuál es la realidad detrás de todo esto? Probablemente que la mayoría de estas historias son adornos nacidos del amor y curiosidad de la gente, no registros históricos fieles. Sin embargo, no dejan de ser interesantes. Nos revelan cuánto impacto tuvo Jesús, que incluso su niñez, de la que no sabíamos casi nada, tuvo que ser rellenada con relatos para saciar el deseo de conocerlo más. Ahora bien, más allá de los textos antiguos, también surgieron leyendas y teorías a lo largo de los siglos sobre qué hizo Jesús en aquellos años no documentados, sobre todo después de los 12 años hasta el inicio de su ministerio. ¿Pudo Jesús haber viajado a tierras lejanas, aprendido de otras culturas, o simplemente vivió una vida oculta pero profundamente espiritual en Nazaret? A continuación, exploraremos esas fascinantes especulaciones. La Biblia nos deja a Jesús a los 12 años en el templo y lo retoma cerca de sus 30 años en el río Jordán, siendo bautizado por Juan. ¿Qué ocurrió en ese enorme lapso intermedio? La explicación más sencilla, y la que tradicionalmente sostiene la Iglesia, es que Jesús vivió en Nazaret, trabajando y esperando el momento dispuesto por Dios para presentarse al mundo. Lucas ya lo resumió. Creció en sabiduría, estatura y gracia,
y les estaba sujeto a sus padres. Seguramente aprendió el oficio de José. Por eso más tarde le llaman el carpintero. Marcos 6:3. Podemos imaginarlo talando madera, fabricando arados y mesas, sudando en el taller bajo el sol de Galilea, llevando una vida tan normal que ninguno de sus vecinos sospechaba que era el Mesías. ¡Qué humildad la de Dios! Pasar inadvertido entre la gente común. Este mismo hecho es poderoso. Nos dice que Dios valoró esos años de trabajo silencioso y vida familiar. Sin embargo, la ausencia de detalles concretos dio pie a numerosas teorías y leyendas, algunas bastante aventureras. Por ejemplo, desde el siglo XIX, se popularizó la idea de que Jesús viajó durante sus años jóvenes a la India o al Tíbet. Según esta hipótesis, Jesús habría buscado la sabiduría de Oriente, aprendido de maestros budistas o hindúes, y luego vuelto a Israel con ese conocimiento. Un hombre llamado Nicolás Notovich, en 1887, afirmó haber encontrado en un monasterio tibetano unos antiguos manuscritos que hablaban de Isa, nombre que los musulmanes y algunas lenguas orientales dan a Jesús, un santo que vino de Occidente a aprender de los sabios en la India y que predicaba sobre un Dios único. Notovich publicó un libro llamado La vida desconocida de Jesucristo, con esa supuesta traducción del texto tibetano. Este relato causó sensación en su época. Imagínate, Jesús en el Himalaya. Pero rápidamente muchos eruditos dudaron de su autenticidad. Investigadores viajaron al mismo monasterio y no encontraron rastro de tal manuscrito, e incluso el abad del lugar negó su existencia. Se acusó a Notovich de haber inventado todo como un fraude. A pesar de ello, la historia prendió la imaginación de algunos. Aún hoy, verás libros y documentales que hablan de los años perdidos de Jesús en la India. Algunos argumentan que hay semejanzas entre las enseñanzas morales de Jesús, por ejemplo el Sermón del Monte, y principios budistas, insinuando que pudo haber influencia oriental. Pero la mayoría de los historiadores serios descartan esto. Señalan que Jesús era profundamente judío en su formación, conocía bien las escrituras de Israel y las tradiciones de su pueblo, y que no hay evidencia creíble de que haya salido del entorno de Galilea y Judea antes de su ministerio. Otra leyenda, muy arraigada en Inglaterra, afirma que Jesús visitó las Islas Británicas siendo joven. En concreto, cuentan que su tío o pariente, José de Arimatea, el mismo que más tarde daría su tumba para Jesús, era comerciante de metales y hacía viajes a Britania para comprar estaño, y que en uno de esos viajes llevó consigo al adolescente Jesús. La tradición local en Glastonbury, una localidad de Inglaterra, dice que Jesús caminó por aquellas colinas verdes y hasta habría aprendido de los sabios druidas celtas. Incluso hay un poema famoso de William Blake que comienza preguntando: ¿y acaso esos pies, en tiempos antiguos, caminaron sobre los montes verdes de Inglaterra? Refiriéndose justamente a los pies de Jesús. Se dice que José de Arimatea fundó la primera iglesia allí, y algunas leyendas medievales hablan del Santo Grial llegando a Inglaterra con José. ¿Qué hay de cierto en esto? Pues no existe ninguna prueba histórica de que Jesús viajara tan lejos. Ni los primeros cristianos mencionaron tal cosa. Parece más bien un caso de folclore. Los británicos cristianos querían sentir a Jesús cercano, incluso pisando su tierra. Es comprensible desde el amor, pero no deja de ser una leyenda sin confirmar. Aún así, en Glastonbury encontrarás gente que cree firmemente que Jesús estuvo allí. Este tipo de historias muestran cómo cada cultura anhelaba rellenar los años desconocidos de Jesús con algo significativo para ellos. Otras conjeturas menos conocidas incluyen que quizá Jesús viajó a Egipto nuevamente de joven. Ya de niño estuvo allí, según Mateo. Pero algunos piensan que pudo regresar de mayor para estudiar escritos antiguos en Alejandría, que era un centro de saber. O que pasó un tiempo con los esenios en Qumrán, aquella comunidad ascética judía que vivía en el desierto y guardaba los rollos del Mar Muerto. Los esenios practicaban una vida espiritual intensa. Algunos sugieren que Juan el Bautista pudo haber estado relacionado con ellos.
¿Pudo Jesús haber sido influido por ese ambiente antes de aparecer públicamente? De nuevo, no hay evidencia directa de esto en los evangelios, aunque algunas ideas de Jesús sobre pureza interior versus ritual o su estilo comunitario tienen paralelos con enseñanzas esenias. Solo podemos especular. La verdad puede ser más sencilla y a la vez más profunda. Jesús probablemente se quedó en Nazaret, viviendo una vida normal pero santa, esperando el tiempo de Dios. Seguramente, durante sus años ocultos, Jesús oraba, trabajaba, estudiaba las Escrituras, ayudaba a sus padres y vecinos. Quizá sufrió la pérdida de José en algún momento. La tradición cree que José murió antes de que Jesús iniciara su ministerio, porque después de los 12 años, José ya no es mencionado. En la cruz Jesús encarga a Juan el cuidado de María, lo que implica que José ya no estaba. Si José falleció durante la juventud de Jesús, imagínate al joven Jesús cargando con la responsabilidad de cuidar a su madre viuda y a la familia. Ese sería un aspecto muy humano y conmovedor de sus años ocultos. Jesús conociendo el dolor de perder un padre terrenal y asumiendo deberes familiares. ¿Cuántas lecciones de amor y paciencia habría en esos años que no se nos relatan? El silencio de las Escrituras sobre la juventud de Jesús nos invita a pensar que quizás no hizo ningún milagro espectacular ni viajó a tierras lejanas, porque de haberlo hecho, esos eventos habrían dejado alguna huella en la memoria colectiva que llegara a los evangelistas. Más bien, como dicen algunos teólogos, Jesús esperó la hora señalada por su Padre. Recordemos que en las bodas de Caná, cuando María le insinúa que haga algo por falta de vino, Jesús responde: «Aún no ha llegado mi hora». Juan 2:4. Esa frase indica que Jesús tenía un claro sentido del tiempo perfecto de Dios para cada cosa. Su ministerio público debía empezar en el momento oportuno, ni antes ni después. Antes de esa hora, Jesús vivió como cualquier hombre, santamente pero sin buscar protagonismo. Qué ejemplo tan grande de humildad y obediencia a los tiempos de Dios. Aún así, el hecho de que no sepamos prácticamente nada de esos años continúa intrigándonos, y tal vez esa misma intriga tiene un propósito espiritual. Recordarnos que Dios también actúa en lo oculto, en lo cotidiano, en lo no registrado por las cámaras ni los libros de historia. Los años silenciosos de Jesús en Nazaret fueron tan importantes como sus años de predicación, solo que de otra manera. Fueron años de sembrar, para luego cosechar. Años de preparación interior, de experiencia humana completa, que lo identifican con nosotros en todo. Jesús sabe lo que es crecer, aprender un oficio, obedecer a sus padres, luchar con el calor del día a día, ganarse el pan con el sudor de su frente. Todo eso lo vivió para poder ser un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Hebreos 4:15. Porque las vivió en carne propia, excepto en el pecado. Después de revisar escritos apócrifos, rumores exóticos y conjeturas, uno puede preguntarse, entonces, ¿qué se esconde realmente en la infancia de Jesús? ¿Hay secretos borrados? ¿O más bien un silencio intencionado? Vamos concluyendo con una reflexión que nos lleve más allá de la curiosidad, hacia el significado espiritual de todo esto. La infancia de Jesús, tal como la conocemos por los evangelios, está envuelta en sencillez y silencio. No hay narraciones oficiales de milagros estruendosos en Nazaret, ni crónicas de viajes juveniles. Lo que se esconde en la infancia de Jesús podría ser, paradójicamente, la grandeza de la vida ordinaria santificada por Dios. Durante años no pasó nada extraordinario. Y sin embargo, Dios mismo estaba allí creciendo como un niño cualquiera. Ese es un pensamiento profundo. El mayor milagro de la infancia de Jesús es que el Hijo de Dios vivió una niñez humana auténtica. Sí, hemos visto que la tradición y la leyenda adornaron esos años con todo tipo de relatos. Algunos inspiradores, otros inverosímiles. Quizá nunca sabremos en esta vida cuánto de verdad histórica podría haber en alguna de esas antiguas historias. Es posible que Jesús hiciera algún milagro en privado o mostrara destellos de su gloria a María y José en casa. ¿Por qué no? Juan, al final de su evangelio,
dice que Jesús hizo tantas cosas que ni aun en el mundo cabrían los libros si se escribieran todas. Juan 21, 25. Tal vez entre esas cosas, no escritas había pequeños milagros domésticos que María atesoró en su corazón. O tal vez no. Tal vez Jesús esperó completamente hasta su bautismo para empezar a manifestar su poder. En cualquier caso, lo que no sabemos supera a lo que sabemos, y allí es donde nuestra fe entra en juego. Dios, en su sabiduría, decidió que los evangelios no detallaran esos años, quizá para que fijemos la mirada en la misión central de Cristo, pero también para que valoremos lo oculto. Pensemos en esto. Jesús pasó alrededor de 30 años de vida privada y solo 3 años de vida pública, proclamando el reino de Dios. 10 veces más tiempo en la sombra que bajo los reflectores, por así decir. ¿No nos dice eso algo importante? Nos dice que Dios actúa poderosamente en lo secreto, en la espera, en la preparación silenciosa. La infancia y juventud de Jesús no fueron un error o un tiempo desperdiciado. Fueron el fundamento sobre el cual se sostendría su ministerio. En esos años, Jesús se sometió a la experiencia humana común. Ser bebé, niño, adolescente, joven, adulto. Santificó cada etapa de la vida. Aprendió en su humanidad las Escrituras, profundizó en la oración, formó su carácter humano perfecto, fue obediente a sus padres terrenos y, como dice Hebreos, aprendió obediencia y fue perfeccionado a través de lo que sufrió. Hebreos 5, 8 a 9. Aunque era hijo de Dios, experimentó el crecimiento y la espera como cualquiera de nosotros. Entonces, al preguntar qué se esconde en la infancia de Jesús, quizás la respuesta no sean milagros espectaculares ocultos, sino lecciones sutiles, pero poderosas. Se esconde el ejemplo de la humildad absoluta de Dios, que quiso que su Hijo comenzara cambiando el mundo no con estruendo, sino viviendo en una familia pobre y trabajadora, en una aldea desconocida. Se esconde el mensaje de que lo cotidiano y sencillo importa. Allí estuvo Dios por 30 años. ¿No será que también en nuestra vida Dios está presente en las pequeñas cosas que a veces pasamos por alto? Para nosotros, puede haber también años ocultos, épocas de preparación, de silencio, en las que parece que nada grandioso ocurre. Quizá estás viviendo un momento así, de rutina, de anonimato, de espera de que se cumpla alguna promesa en tu vida. Jesús nos comprende. Él vivió eso mismo durante mucho más tiempo del que predicó. Su infancia y juventud, silenciosas, nos animan a ser fieles en lo poco, a crecer día a día en sabiduría y gracia. Recordemos la Escritura. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2, 52. Esa podría ser la invitación para ti y para mí. Crecer de esa manera en nuestros años cotidianos, aunque nadie nos aplauda, aunque no veamos aún grandes sueños cumplidos. Dios ve el corazón y la formación que ocurre en esos tiempos escondidos. Al cerrar este viaje por la infancia de Jesús, queda una pregunta abierta para ti. ¿Qué crees que Dios quiso enseñarnos al guardar silencio sobre estos años de Jesús? Tal vez nos reta a buscar a Jesús, no solo en los milagros públicos, sino en la sencillez de nuestro día a día. Quizá nos invita a imitar a María, que guardaba todas las cosas en su corazón, meditando en el misterio de Dios incluso, cuando no entendía todo. Te animo a que reflexiones y, si eres creyente, ores sobre esto. Pregunta a Dios: Señor, ¿qué quieres que aprenda de los años ocultos de Jesús? Ayúdame a encontrarte en mi vida cotidiana, en mis años ocultos. El verdadero secreto de la infancia de Jesús podría ser que no hay secreto espectacular, sino el profundo misterio de la encarnación misma. Dios hecho niño. Dios creciendo en silencio. Un secreto de amor y humildad que a veces pasa desapercibido. Que esa realidad nos motive a valorar cada etapa de nuestra vida, sabiendo que Dios puede estar obrando en ella, aunque nadie más lo note. En última instancia, las historias y rumores sobre la niñez de Jesús pueden entretenernos e intrigarnos, pero lo que realmente importa es quién llegó a ser ese niño al hacerse hombre.
el Salvador, el Maestro, el Hijo de Dios entregado por nosotros. Todo lo necesario para nuestra fe está revelado en los Evangelios. Cómo nació, cómo murió y resucitó por nosotros, y cómo vivió enseñando el amor de Dios. Lo demás, lo que queda en penumbra, lo dejaremos en las manos de Dios. Te invito a quedarte con esta reflexión final. Así como Jesús tuvo años escondidos, también tú puedes tener momentos ocultos que son preciosos a los ojos de Dios. No subestimes los tiempos de espera o de rutina en tu vida espiritual. Allí Dios puede estar forjando tu carácter, preparándote para algo mayor, o simplemente deleitándose en que seas fiel en lo poco. Ora sobre esto, piensa en ello. Y la próxima vez que te preguntes qué pasó en la infancia de Jesús, recuerda que aunque hay cosas que no sabemos, sabemos lo más importante. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Dios habitó entre nosotros desde bebé, compartiendo nuestra condición humana. ¡Qué gran misterio de amor! Gracias por haber llegado hasta aquí en este fascinante recorrido. Que todo esto despierte tu curiosidad por la Biblia, por la historia de nuestra fe, y sobre todo que avive tu amor por Jesús, quien nos entiende en cada etapa de la vida. Ahora la pregunta queda en el aire. ¿Qué crees tú que se esconde en esos años silenciosos? Te animo a que lo medites en tu corazón, al igual que María, y permitas que Dios te hable en el silencio. Que Dios te bendiga, y si te ha gustado este viaje por los secretos de la infancia de Jesús, no dudes en seguir explorando más sobre Él con nosotros. Hasta la próxima, y recuerda, a veces en lo escondido es donde ocurren las obras más grandes de Dios.